Buenos días, mi nombre es José Luis Domínguez Jiménez, soy doctorando FPU de la Universidad de Córdoba y en primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización de este congreso, al Congreso Nodo, por haberme cedido este espacio para hablar de este tema que deriva de la elaboración de mi tesis relativa a la logística del Conventus Cordubensis y en el que trataremos el territorio de la Garmelariensis, tanto su explotación, ocupación a lo largo de la dominación romana, su delimitación territorial, las investigaciones que se han realizado, las dificultades de la investigación y algunos de los puntos que nos gustaría tratar durante la tesis. Sin nada más, en primer lugar, abarcando la contextualización física, debemos señalar cómo Melaria se encuentra en el Cerro Masatquigo, en la Beturia Túrdula, en el Valle del Guadiato, en lo que hoy es el territorio de Fuentevejuna. Sí debemos hacer una distinción clara y es que cuando pensamos en Fuentevejuna, la Fuentevejuna actual, pensamos en una región norteña, alejada de la capital que es Córdoba, y sin embargo en época romana esto no es así. En época romana Melaria se encuentra justo en el centro, justo en el corazón del Conventus Cordubensis, del territorio que controla Córdoba, y se encuentra justo en el centro de uno de los ejes de comunicación más importantes como la vía Córdoba-Emérita. Así que se encuentra justo en el centro de este espacio. Mm, en cuanto a su delimitación administrativa, debemos decir que en época romana se solía hacer, según nos cuentan las fuentes clásicas, mediante elementos geográficos, elementos muy visuales. En el caso de Córdoba, en el caso de Melaria, tenemos la suerte de que además hay un vestigio arqueológico como es el trifinio encontrado en Villanueva del Rey, que más o menos nos establece dónde se encontrarían la frontera entre el Ager melariensis y el Ager cordubensis. Es decir, el Ager melariensis al sur lindaría con el Ager cordubensis más o menos a la altura de Villanueva del Rey, y según los estudios de Iglesias Gil en el 96, en la zona este lindaría con los territorios de Baedro por una frontera que debía discurrir aproximadamente por la zona del paso de la vía Córdoba-Mérida. De igual forma, al norte sí encontraríamos un elemento geográfico muy destacado como es el río Zújar, que estaría marcando el fin de la Ager melariensis, mientras que al oeste Melaria se encontraría con los territorios de Regina. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de territorio? Debemos pensar que este territorio es más o menos lo que hoy se llama Valle del Alto Guadiato, a excepción de la zona sur, de la zona de Puente Nuevo, que no se englobaría, y que está delimitada por estas sierras como la Sierra Santo, la Sierra de Chimorra, Sierra de Gata, la Sierra del Cambrón, pero cuyo elemento principal es el río Guadiato, que es el que está configurando todo este paisaje y todo este territorio, y que además iba a servir de vía de penetración y al cual se iba a adosar la vía Córdoba Emérita, que como hemos dicho es realmente el eje estructurador de todo este Ager y de todo el Conventus. Es un territorio muy rico en metales, como ya veremos, y toda esta configuración está permitiendo que esos metales vayan a salir a la zona del valle, a la zona del río, y ya luego se transporten por tierra hasta Córdoba. Y si continuamos hablando de paisaje, los investigadores nos encontramos con una serie de dificultades, grandes dificultades, y es que el paisaje en época romana y el paisaje en la actualidad es muy diferente. A partir del siglo XIX y en el siglo XX ha habido una serie de cambios muy grandes que no son solo la aparición de nuevas poblaciones que han aparecido, sino la vuelta o el retorno de la actividad minera a la región a lo largo del siglo XIX, en este caso para extracciones de carbón y no para extracciones de metal, y que mutaron, que cambiaron completamente todo el territorio. Por ejemplo, ponemos aquí el cerco industrial de Peñarroya Pueblo Nuevo, que como vemos ocupa gran cantidad de hectáreas, o el Pozo de María, que está justo junto al Cerro Massatsquigo, como decíamos, donde se ubica el yacimiento de Melaria, y que como es uno de tantos, se dispersan por toda la región. Sin embargo, los cambios visuales del territorio más importantes son aquellos relativos al cauce del río Guadiato. El río Guadiato a lo largo del siglo XX se va a ir embalsando y van a cambiar sus regiones ribereñas.
Por ejemplo, aquí hemos puesto el pantano de Sierra Bollera, que es un buen ejemplo de cómo ha cambiado todo el territorio de una época a la otra. Y especialmente importante es el cambio que se va a dar en la zona, en la propia zona de Melaria, ese es el Cerro Mazatrigo al norte en la imagen, en la que se va a hacer el embalse de San Pedro y que nos va a cambiar toda la zona ribereña sur de la zona del yacimiento. Estos embalses no solo nos están cambiando la visión paisajística del territorio, sino que nos están alterando las riberas, que son zonas muy destacadas para la posición de estructuras de zonas arqueológicas, como ha demostrado la sequía actual, que al bajar los niveles del pantano de Puente Nuevo, pues han sacado a la luz grandes estructuras, entre ellas la vía Córdoba Emérita, como ya se publicó en 2019. Junto a esta problemática nos encontramos con otra, esta más de carácter histórico-literaria, que es que no se sabía hasta hace relativamente poco, en términos históricos, hasta principios del siglo XX, no se sabía dónde se encontraba realmente Melaria. Hubo confusión, ya que Plinio es muy general en sus palabras y solo nos dice que está en la Veturia de los Túrdulos dentro del conventus cordobense. No hace ninguna otra consideración. Esto generó que tras la aparición de una serie de epígrafes que se encuentran hoy en las puertas principales de la iglesia de Fuenteovejuna, se considerase que Fuenteovejuna se ubicaba justo encima del yacimiento romano de Melaria. Es decir, que la Melaria romana era la Fuenteovejuna que ellos conocían. Por eso Fernández Franco en 1571 nos está diciendo que si a la Veturia de los Túrulos del convento cordobés está Melaria como Plinio dice y Melaria Fuenteovejuna como por este título parece. Es decir, ellos están asociando y han trasladado el yacimiento romano una serie de kilómetros hasta Fuenteovejuna. De igual forma, Ambrosio Morales en 1575 nos está diciendo que quedaban con esto dentro de esta Veturia de los Túrdulos en tierra y jurisdicción de Córdoba estos lugares, que Plinio dice que eran nombrados y de lustre. Melaria y Miróbriga parece que están claramente conocidas, porque Melaria fue el lugar que ahora llamamos Fuenteovejuna en tierra de Córdoba y en su sierra, 14 leguas apartadas de ella. Es decir, mantienen esta confusión. Y esta confusión se mantiene a lo largo de los siglos porque aún en 1772 Sánchez de Feria nos está diciendo que dos Melarias nos refieren los geógrafos, una literal junto a Tarifa y otra en la Veturia de los Túrdulos, que hoy es la villa de Fuenteovejuna, como publican las inscripciones. Esa confusión se mantiene aún en el siglo XIX y en el 1836 en el diario El Español, haciéndose eco del Boletín de Córdoba, se está diciendo que Fuenteovejuna es aquella gran Melaria de los romanos. Pascual Madó, en el 1847, en su diccionario, aún mantiene esta confusión porque dice, cuentas esta población, hablando de Fuenteovejuna, entre las más antiguas de España. Se cree ser la Melaria de los escritores del Imperio Romano, en cuyo tiempo gozó la categoría de municipio. La llamaron Melaria por la abundancia de miel que siempre ha dado, de donde le quedaría el nombre de Fuenteavejuna o Fuenteovejuna. Aquí de nuevo hay un error o un mito, y es que Melaria no recibe su nombre de la miel, sino que hace referencia a los dones de la tierra. Es por ello que ellos se están equivocando y están ubicando a Melaria en Fuenteovejuna. Y este error es que viene tomado de Ramírez de las Casas Deza, que había escrito que, aunque su fundación, hablando de nuevo de Fuenteovejuna, sea anterior a la dominación de los romanos, como puede creerse, no se hace mención de ella con otro nombre que con el que le dieron esto llamándola Fons Melaria o Melaria, solamente con motivo de la miel que en gran copia producía su territorio, y con el mismo conocido de los geógrafos de la antigüedad. Este error se va a mantener hasta principios del siglo XX. En el siglo XX, con todas las transformaciones que ha sufrido el territorio, las explotaciones mineras, la construcción de las nuevas carreteras y del ferrocarril, va a salir a la luz los restos arqueológicos, estos y otros muchos, que van a hacer que Melaria salga a la luz de conocimiento público que está allí en el cerro de Mazatrigo. Nos decía Delgado en el diario Córdoba en 1912 que pertenece dicho cerro de Mazatrigo al cortijo del Tinto, y hay en él una ruina importantísima que sin duda es la del poblado donde están los principales edificios de Melaria. Desde la no muy próxima dehesa de Tejera, término Fuenteovejuna,
donde se conservan vestigios de los depósitos de agua del manantial que los surtía hasta el ruine Masatrico, va un acueducto que allí terminaba y del cual hay en todo el trayecto rastros indelebles. Este acueducto fue cortado muy próximo a Masatrico al hacer la explanación de la vía férrea Peñarroya a Fuente del Arco. Y es que además, cuando se hizo el pantano de San Pedro, se encontraron también algunos elementos metálicos allí los obreros. Todo esto queda confirmado cuando en 1912 Blázquez hace referencia a Melaria y dice que y Melaria a corta distancia de Fuenteovejuna, pero no en esa misma población, sino más al levante y algo más al norte, junto a la charca donde elevan la agua para la compañía minera y metalúrgica en el Cerro Masatrigo. Es decir, aquí ya se ha disociado completamente la Betulia, la Melaria de Fuenteovejuna. Esta investigación científica empieza ya sus primeros pasos y se producen una serie de grandes estudios sobre el territorio y sobre yacimientos específicos. Por ejemplo, el profesor Lacor publica su investigación sobre el acueducto que surtía de agua a Melaria. Parte del acueducto se conserva hoy en el Museo de Fuenteovejuna. López López en el 93 publica sobre la aparición de fragmentos escultóricos relacionados con Melaria, entre ellos la famosa Caligae, que también se encuentra allí en el museo. Hay otras muchas publicaciones. Se hacen también estudios sobre el territorio. Se estudia en esta época también la mina de la Loba por Domergue y Blázquez, que en 1990 se publica su monografía, todavía de gran relevancia. Hay otros estudios, por ejemplo, el que hace la profesora Cortijo sobre todo el convento cordobense, el que hace Ventura en el 96 sobre una figurilla vudú, podríamos llamarla, una figurilla maldición, que aparece también ligada a Melaria. Aquellos estudios que hace Fishwick sobre Sempronio Sperato, sobre una inscripción que aparece relacionada con Melaria. Y especialmente queremos destacar, o podemos destacar, los seminarios Fons Melaria, que son unos seminarios en los que a lo largo de todos estos años se van a estar formando los futuros arqueólogos y van a conocer de primera mano Melaria y su región. Todo esto se amplía con un gran avance en la última década, en la cual la Universidad de Córdoba se centra o se vuelca en este territorio a través de su grupo de investigación en Antiguas Ciudades de Andalucía, con una serie de proyectos como son Ager Melariensis 1 y 2, Sensin Arqueo Rural Co. o la Unidad de Investigación Patricia, y que van a hacer avanzar todo el conocimiento con respecto al Ager Melariensis, a toda esta zona del norte de la provincia o del centro del convento cordobense. A lo largo de 2016-2019 se van a ir realizando una serie de investigaciones que sacan a la luz la vía en la zona de Puente Nuevo, dentro del Ager cordobense en su frontera con el Ager melariense. El posible paso de la vía entre Sierra Palacio y Belmez. Se comienza haciendo el estudio de la vía porque es, digamos, el eje principal que estructura toda la región y siempre es lo más normal empezar por este eje estructurador. Y también se hacen una serie de descubrimientos como la oficina metalúrgica en el pantano de Sierra Pollera cuando bajan el agua, el Escorial de Doña Rama donde se hacen una serie de descubrimientos y donde tengo constancia que se han hecho unos descubrimientos que se publicarán pronto, esperemos que a finales de este año o ya en 2023. Y sin embargo, aunque el territorio fue explorado, la parte principal y fundamental siempre fue Melaria. Melaria se aplicaron una serie de técnicas no destructivas, que son las que han guiado toda esta investigación en la última década. Y es que el territorio se ha volado con UAV, con dron, se han volado con helicópteros, se han volado con autogiro, incluso se ha utilizado satélites espía italianos para intentar investigar todo lo posible este territorio. Tenemos aquí unas imágenes de la vía Córdoba-Emérita a su paso por Melaria, derivadas del cálculo NDVI, es decir, de la humedad del terreno y que pasa al trigo, que es lo que había sembrado aquí, desde un sensor multiespectral y que nos ha permitido encontrar parte de la vía, algunos edificios. Y también, por ejemplo, los estudios que hizo el profesor Monterroso Checa, que llevaron a conocer los palocauces de los 7 arroyos que confluyen en Melaria.
Todo esto llevó en su momento a que en 2020 se decidiese por parte del ayuntamiento, después de muchos años de investigación, comprar el terreno de Massatrigo y comenzar una serie de excavaciones arqueológicas que hoy, cuando estamos hablando, se mantienen en curso, y que esperamos que estos pequeños sondeos den un buen avance al conocimiento de esta ciudad romana y de su territorio, y esperamos conocer los resultados, que seguramente se harán públicos dentro de poco. En cuanto a la Ager-Melariense en la antigüedad, traigo aquí una imagen que yo creo que resulta muy interesante, que habla por sí sola, y son algunas las minas que tenemos conocimiento y los sitios arqueológicos de la zona del Conventus Cordubensis. El puntito blanco al norte es Melaria, y como vemos está completamente rodeada de zonas de minería y de zonas arqueológicas. Solo hay que destacar algunas de ellas, como la ya mencionada mina de la Loba, importantísima, fue estudiada por un equipo hispano-francés, los Escoriales de Doña Rama, la zona del Hoyo, la zona del embalse de Sierra Bollera, la zona del embalse de Puente Nuevo, que queda ya en el Ager Cordubensis. Todas estas zonas son grandes zonas extractivas, porque debemos recordar que el Ager Melariensis, como corazón que era del Conventus Cordubensis, estaba centrado en la explotación metalífera, que era la que daba realmente todos estos grandes recursos con los que se fue construyendo tanto la ciudad como la élite de la Córdoba romana. Todo esto hace, por ejemplo, aquí tengo alguna, la mina de Santa Bárbara, como ya decíamos, la de Doña Rama, el Cerro de los Castillejos. Todo esto hace que tengamos un territorio disperso, con explotaciones metalíferas a lo largo de todo él, y de las cuales se han ido haciendo ya, como les comentábamos, algunos estudios, entre los que destacan, por ejemplo, los de la mina de la Loba, los que se están realizando en Melaria, los de El Hoyo, los de Doña Rama, que esperamos su pronta publicación, los de la Fiquina metalúrgica, que apareció en Sierra Bollera. Toda una serie de hitos que lo que nos están diciendo realmente es que Melaria se constituye como un centro gestor o un centro rector del territorio, y que está controlando todo el valle. Es un valle minero de puntos dispersos que están en la zona donde se está haciendo la explotación del territorio, y esos puntos se coordinan a través de Melaria, sacan todo el material a la zona del valle, recordemos que esto es una zona serrana, sacan todo el material a la zona del valle y bajan por la vía Córdoba-Emérita, es decir, desde el norte hasta el sur, de forma que atraviesan Melaria, van bordeando el río Guadiato hasta entrar al Ager Cordubensis por la zona de Puente Nuevo. Y desde allí solo tendrían que atravesar la zona que hoy es Cerro Muriano, el famoso Mons Marianus de las fuentes clásicas, y llegar a Córdoba, donde embarcarían en el Guadalquivir, pues ya hacia el mar. Todo esto nos deja una estructura en la cual Melaria se constituía como un punto en la que la gestión romana estaba controlando un territorio serrano desde el propio valle, y nos da idea de la importancia que debía tener para las élites cordobesas y para las élites romanas la gestión del Ager Melariense. Sin nada más, gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante, y les dejo con este congreso que espero que todos disfrutemos. Muchas gracias.